Muy buenos días, estimados aprendices. Bienvenidos a la segunda sesión en línea programada para la mañana de hoy, 28 de octubre del 2021. Es así como estaremos desarrollando las actividades de esta semana y mañana viernes estaremos entregando el listado de las personas que han desarrollado la primera e incluso más de una semana porque se han adelantado en el proceso. Entonces, ingresamos a nuestra plataforma. Recuerden que ingresamos a través de senaterritorium.la y vamos hasta contenido del curso directamente, ¿sí? En contenido del curso vamos a encontrar la información correspondiente a la segunda semana. En ese orden de ideas ingresamos a proyecto. En proyecto nos ubicamos en la semana de la actividad 2. Correcto. Y en la semana 2 ingresamos guía de aprendizaje, que es, como su nombre indica, cómo vamos a desarrollar las actividades y qué actividades son calificables o no. Descargamos la guía, correcto. Y vemos la primera parte que tiene que ver con la actividad de aprendizaje 2, con el resultado interpretar herramientas financieras para la toma de decisiones con la operatividad del negocio a través de las actividades de aprendizaje. Entonces, la primera actividad de aprendizaje tiene que ver con el foro temático la importancia de los índices financieros. Cabe indicar que este foro no es calificable, ¿sí? Entonces, al no ser calificable, pues no va a tener va a tener retroalimentación, más no calificación en el centro de calificaciones. Valga indicar que se deben responder estos dos interrogantes. ¿Cuál considera usted que es la importancia de calcular los indicadores financieros? En ese tema, pues considero fundamental para el cálculo de los indicadores financieros tener una información que le permita, como su nombre lo indica, a las personas encargadas del manejo de la organización tener un comparativo respecto al sector en el cual se mueve de cómo está mi organización. Igualmente, los indicadores o índices financieros le permiten a la persona que está administrando y a quienes están haciendo los procesos de inversión tener como esos mecanismos de control que tiene un vehículo, ¿sí? Entonces, si nos subimos a un vehículo, lo primero que vamos a ver es cómo estamos de combustible. Entonces, cuando en la empresa miramos cuál es el combustible, pues puede ser que tenemos el combustible para operar la liquidez. Entonces, ¿cómo está funcionando o cuál es el indicador o el índice de liquidez que tiene la empresa en un momento determinado? Y vemos también que ahí dice reserva, ¿cierto? Entonces, ahí podríamos ver el índice de liquidez incluyendo la prueba ácida, ¿sí? Que es descontando, en la mayoría de los textos se indica descontar inventarios, pero hay que hacer referencia que no es descontar solamente los inventarios, sino descontar la cifra más significativa del activo corriente. En este caso, si una empresa comercializadora de productos y servicios a crédito, pues ese inventario, ¿cierto? Sería la cartera. Hay personas que venden a través de procesos online y procesos que se llaman justo a tiempo, o sea, minimización del inventario. Entonces, cuando el inventario es bajo, lo que hacen es que directamente desde el proveedor le envían la información y ellos hacen los procesos de cobro. Entonces, esos indicadores me van a decir a mí cómo está el líquido de frenos, ¿cierto? El tema de las luces, las direccionales, las luces de parqueo, en fin, todos esos
comandos que me dan a mí en el vehículo, pues aquí también podemos establecer como indicadores financieros. ¿Quiénes son interesados para tener los resultados de interpretación de dichos índices? Pues obviamente hay personas al interior de la organización y al exterior de la empresa. Al interior de la organización pues están los accionistas, están los funcionarios, ¿cierto? Los empleados, en razón que si una persona trabaja en una organización y encuentra que esta empresa tiene unos buenos indicadores financieros, pues lo que va a permitir es mi seguridad y tranquilidad de estar laborando en una excelente organización. Entonces, sería más o menos el tema de ponerse en ustedes en el rol de un consultor, ¿cierto? De una persona que va a hacer un análisis financiero y establecer quiénes más requerirían esta información. Entonces, por ejemplo, un banco, ¿sí? Un banco hace los procesos de análisis de los indicadores financieros para poder hacer los préstamos, ¿cierto? Adicional a ello, pues el estudio del cliente respectivo. También tenemos quienes lo requieren, pues están las entidades crediticias, ya lo dijimos, los accionistas, el Estado, también hace referencia a cómo están los sectores y esa información se consolida. Por eso tenemos planes únicos de cuenta para la mayoría de las superintendencias. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, podríamos dar respuesta a este foro. La segunda actividad tiene que ver con una evaluación diagnóstico-financiera, ¿cierto? Hay una evaluación, como su nombre indica, ahora la miramos en el espacio de evaluaciones, con preguntas relacionadas a el diagnóstico financiero. Y la tercera actividad, esta segunda actividad es calificable, la evaluación, y la tercera actividad corresponde al análisis de los estados financieros. Se entrega un ejemplo, ¿cierto?, de un estado financiero, un balance de una organización que llama Empresa La Excelencia, con unos activos corrientes, unos activos fijos, un total de activos, pasivo corriente, pasivo a largo plazo, total pasivos y capital, reservas y utilidad, ¿sí?, para un total de patrimonio, siendo sumas iguales, activo igual pasivo y patrimonio, 403 millones. Adicionalmente se pide hallar un indicador que es la prueba ácida. En este caso se hace el descuento de los inventarios. No hacemos referencia a este balance, sino que nos dan tres partidas. Una que tiene que ver con el total del activo corriente, el total del pasivo corriente y el valor de los inventarios. ¿Correcto? Entonces, tendríamos que hacer la formulación para obtener el índice de liquidez de pago inmediato, o sea, con los fondos que tengo disponibles, a excepción del inventario. ¿Por qué en el índice de liquidez prueba ácida se descuenta el inventario? Porque a pesar que es un activo de buena convertibilidad en efectivo, o sea, la característica de los activos es y se clasifican de acuerdo a la convertibilidad en efectivo. Entonces el efectivo pues no necesita convertirse, ¿cierto? El de bancos pues no es sino hacer la solicitud a las transferencias electrónicas y las cuentas por cobrar a clientes, ¿cierto? Los inventarios se demoran un poco más. Hoy, por ejemplo, tenemos en Colombia el día sin IVA. Muchos de los almacenes en físico
se han provisionado de mercancías, tienen de inventario físico, ¿sí? Ellos hacen una mayor inversión con la expectativa de vender hoy con un, pues no habla de descuento, pero sí con un alivio tributario por parte del Estado de no cobrar el IVA para determinados artículos y hasta un monto en pesos por cada establecimiento. Entonces, ellos tienen inventario físico, los televisores, los computadores, los equipos de comunicación celular, etcétera. Otros artículos como vestuario y demás también han provisionado el inventario para que la gente hoy revise el tema. Otros como las plataformas tecnológicas, esta mañana el noticiero hablaba el director de Mercado Libre para América Latina, creo que era, y indicaba los procesos de compra por internet. Entonces, por ejemplo, usted compra y paga hoy y recibe en 48, 72 y más horas, ¿sí? Depende de la mercancía. Entonces, el Mercado Libre no tiene provisionamiento. ¿Sí? O sea, el Mercado Libre no es una bodega, ¿sí? Mercado Libre es una plataforma tecnológica que ubica el cliente que está interesado en el producto con quien tiene el producto y la seguridad obviamente de que va a cumplir con la entrega. Entonces, ese triángulo, cliente, Mercado Libre y proveedor, se unen a través de la transacción. Entonces puede que dure 3, 4, 5 días, incluso mucho más. Algunas personas compran por AliExpress o otras plataformas en donde se demora mucho más. Entonces, porque el inventario está en el exterior. Entonces, tengo que hacer referencia a qué me da la liquidez en un momento determinado y cuál se me demora un poco más en generar la liquidez. Entonces, por ejemplo, en este caso es inventarios, bienes que están a disposición del cliente. Cuando es cartera, por ejemplo, una cooperativa de ahorro y crédito, de las cuales pues algunos de ustedes son asociados, ellos no tienen inventario, ¿sí? Salvo que sea una cooperativa comercializadora de electrodomésticos, una cooperativa, sí, principalmente que tenga que ver con comercialización, pues va a tener su inventario. Pero las cooperativas de ahorro y crédito lo que predomina es la cartera, ¿sí? Entonces se cambiaría el tema inventarios por cartera. He hecho ya un proceso de hacer la transcripción de los valores entregados en la guía de aprendizaje, ¿sí? Estos valores que están en PDF, transcrito a Excel, que me va a permitir a mí hacer los análisis más rápidos, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, tenemos que multipliqué por 1.000.000, ¿sí? Para tener cifras en millones de pesos, ¿sí? Y la primera actividad que me indica es hacer un análisis vertical, ¿sí? Análisis vertical. ¿En qué consiste el análisis vertical? ¿Qué me va a arrojar? Me va a decir qué porcentaje del total de los activos, ¿sí? Corresponde cada una de las cuentas, a fin de que de determinar el peso, ¿cierto? La importancia de manera porcentual dentro de todos los activos. Entonces, si vemos, aquí podríamos decir, bueno, la cifra más significativa es 117 millones de pesos que tiene en cuentas por cobrar, ¿sí? Es decir, que esta empresa, pueden analizar que es una empresa que vende mercancía a crédito, ¿cierto? Porque tiene inventarios y vende a crédito, ¿sí? Podría ser
Deudores. Puede ser una característica de otro tipo de obligaciones que tienen los clientes para con la empresa. Aquí tendríamos que revisar el objeto social. Por ahora podemos indicar que es una empresa comercializadora que tiene unas cuentas por cobrar. Y lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo hallo la participación porcentual? Entonces, matemáticamente hay un numerador, ¿cierto? Que es el valor que voy a analizar y lo divido por el valor total del activo, que sería la cifra a la cual hace relación porcentual. Un numerador, que es la cifra que voy a analizar, y un denominador, que es el total del valor sobre el cual voy a relacionar. Entonces relaciono cuál es el porcentaje de dinero en bancos que tengo en bancos de este activo, ¿sí? Aquí sería el 0.62% del total de los activos los tengo disponibles en este momento en bancos. Y así hago para cada una de las otras. En Excel hay una opción que es establecer signo pesos a la columna de analizar y signo pesos a la fila de analizar. En este caso es la constante, ¿sí? El numerador es variable y el denominador se convierte en una constante. Algunos dicen amarramos la celda, ¿sí? Es decir, convertimos una celda en constante. Al hacer esta opción, lo que voy a hacer es copiar, ¿sí? Copiar y pegar la fórmula. Y de una vez me hace la generación automática de la participación porcentual del total del activo, ¿sí? Entonces vemos que el 29.03% son cuentas por cobrar, el 20.22% son inventarios. Y en activo corriente tengo el 59.18%. ¿Es bueno? Tendría que ver cómo se comporta el mercado, ¿cierto? O el sector en el cual me muevo. En otros activos tenemos el 40.82, total activos fijos, ¿cierto? Otros activos 2.85 y hay un activos fijos netos del 14.64. Estas cifras lo que me van a decir a mí es, bueno, ¿cuál es la participación porcentual mayor? Lo mismo hago para el análisis del pasivo y patrimonio. Entonces tomo el valor, la variable, ¿cierto? El valor del numerador, divido para el denominador, que sería la sumatoria del pasivo y patrimonio, que podría ser igual a la del activo. ¿Por qué? Porque recuerden que la formulación me indica a mí que activos serán igual al pasivo más el patrimonio. Entonces podría perfectamente copiar esta fórmula y bajarla acá. Pegar. Y me da también los valores correspondientes porque es la misma constante. ¿Cuál es la constante? 403 millones de pesos, que son los activos. Y los activos pues son iguales al pasivo y patrimonio en el sentido que pues es la sumatoria de el pasivo y el patrimonio. Y la relación de sumas iguales del principio de contabilidad de partida doble. Entonces aquí tenemos la información del análisis financiero. Entonces podemos ver cómo las cifras más significativas del activo corriente, como lo mirábamos, son el 49.25% del total del activo está en dos cuentas. Prácticamente el 50% está en deudores, inventarios y cuentas por cobrar.
Entonces, para convertir en efectivo este dinero, pues habría que revisar bien el tema de la convertibilidad. Por eso se hace un análisis de cuentas por cobrar y rotación de cartera, que también son indicadores que veremos más adelante. Con respecto al pasivo, ¿sí? Vemos que el mayor pasivo lo tengo con proveedores. Es decir, que la mercancía o el inventario que yo tengo, en este caso inventario de 81 millones y cuenta por cobrar 198 millones 500, ¿sí? Debo 105 millones de pesos a proveedores en un momento determinado, 123 millones de pesos, si sumo estos dos valores. Entonces, es decir, que estoy entregando a crédito mercancía que me dan los proveedores. Entonces debo mirar la relación de tasa o días de pago de proveedores versus días de recaudo. ¿Por qué? Porque eso me va a dar la liquidez.